Bueno, está dando, hoy vamos a hablar un poquito sobre esta lesión que se llama epicondilitis. Vamos a hablar un poquito sobre hernia de disco y escoliosis. Son clases cortitas, así que presten mucha atención y pregúntenme cualquier cosa. Como su nombre lo dice, aquí dice epicom, epicom, epicom. Se refiere a un relieve óseo que nosotros encontramos a nivel del codo. Y litis se refiere a inflamación, o sea, quiere decir que está inflamado el epicóndilo. La epicondilitis anteriormente, ¿sí? Hace bastante tiempo, se le llamaba codo del tenista. ¿Por qué ustedes creen que se le llamaba codo del tenista? Porque era a un jugador de tenis. Claro, evidentemente. ¿Por qué sufría esta lesión un tenista? Hoy en día, esta epicondilitis o codo del tenista no solamente le ocurre a estos deportistas, que fue lo que vimos nosotros en la clase pasada, por ejemplo, en el síndrome de canal de Guyon, no, en la tendinitis de Kerbein y en el síndrome del túnel carpiano. Nosotros habíamos dicho que aquellos pacientes o personas que utilizan mucho los dedos, las manos o las muñecas producían ese tipo de lesión. Por ejemplo, los albañiles, pintores, electricistas, carpinteros, las modistas, costureras, y también evidentemente en los deportistas, ¿verdad? Y hoy en día, no necesariamente a los tenistas se le produce esta lesión, sino a aquellas personas también que utilizan mucho la muñeca, sobre todo aquellos que hacen mucho movimiento de llevar la muñeca hacia abajo, se llama flexión de muñeca. Y llevar la muñeca hacia atrás se llama extensión de muñeca. Entonces, aquellos pacientes que realizan mucha extensión de la muñeca, ven acá el codo, este es el codo así. Y si usted colocan su mano, traten, si están ahí, pongan hacia afuera del codo acá. Este es el codo y traten de poner hacia afuera su mano así. Coloquen sus dedos ahí afuera. Pongan su mano así, ahí, ¿ven? Y llevan hacia arriba y hagan este movimiento. Hagan así. Y sienten cómo se contrae el músculo ahí. ¿Sienten? ¿Sí? Ok. Entonces, si uno hace mucho movimiento de extensión de la muñeca, se sobrecargan los tendones que se encuentran a nivel de la muñeca y se inflama. Se inflama el tendón y eso te produce una tendinopatía, ¿sí? Que es la tendinitis, o también se le llama epicondilitis. Es una lesión muy frecuente, dolorosa, rebelde e invalidante. Rebelde, ¿qué quiere decir? Que no se quiere curar, tarda mucho tiempo en curarse, no es fácil curarse. Por más que vos le hagas nosotros, o en mi caso, yo le haga mucha fisioterapia, 10, 15 o 20 sesiones inclusive, el paciente no mejora, no mejora. Porque es una lesión muy rebelde, no se quiere, las tendinopatías, ya sea en cualquier parte del cuerpo, no se quiere curar fácilmente. ¿Y por qué es invalidante? Porque la persona no puede realizar movimientos en la muñeca. Inclusive, llega un momento dado en donde el paciente no es capaz ni inclusive de agarrar el vaso. No puede hacer esto, del dolor que siente. O torcer la ropa, por ejemplo, cualquier atuendo, hacer este movimiento de torsión, no puede realizarlo porque le genera mucho dolor. Con frecuencia se constituye en un problema para el profesional tratante, dada la rebeldía de la lesión.
que suele mantenerse dolorosa pese a los tratamientos médicos. O sea, los tratamientos, ¿qué hacen los médicos en este tipo de lesión? Le dan medicamentos, le dan antiinflamatorios, luego se realizan infiltraciones, no mejora, luego se hace fisioterapia, no mejora. Luego hay técnicas específicas en fisioterapia, por ejemplo, onda de choque, electrólisis percutánea, electroacupuntura. Y esas son las últimas instancias de la rehabilitación del paciente para que mejore el cuadro clínico. Si es que no mejora con esos cuadros clínicos, indudablemente se va a necesitar una cirugía para resecar y quitar ese tejido que está lesionado. Acá nosotros encontramos, este hueso es el húmero, y por fuera del húmero se encuentra el epicóndilo. Y del epicóndilo salen los músculos que realizan los movimientos en la muñeca y en los dedos. Por ejemplo, acá en la muñeca o en el epicóndilo nosotros tenemos los siguientes músculos. Tenemos, por ejemplo, el cubital anterior, el extensor común de los dedos, el extensor largo del pulgar, el primer radial, el segundo radial, el anconio. Esos son músculos que se encuentran aquí a nivel del epicóndilo. Es una patología caracterizada por dolor en la cara externa del codo por fuera, sobre el epicóndilo como resultado de una tensión mantenida o por sobreesfuerzos repetitivos. ¿Qué quiere decir? Para que se produzca una epicondilitis a este nivel, el paciente tiene que hacer movimientos constantemente, o sea, son como unos microtraumatismos, o sea, donde el paciente constantemente hace este movimiento, golpea, 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 se estira, se estira, se estira el tendón, y llega un momento dado donde te dice basta el tendón y se inflama y empieza a doler. Normalmente se produce como consecuencia de una irritación del tendón y es de origen mecánico. Mecánico, ¿por qué? Porque es por el movimiento, ¿sí? Entonces al paciente le duele a este nivel. Los músculos que pueden estar afectados, ¿sí? Acá nosotros tenemos el epicóndilo, ¿sí? Y acá tenemos los músculos. Este, por ejemplo, es el extensor común de los dedos, este músculo que está aquí. Esto que está aquí, extensor común de los dedos, ¿sí? Este, por ejemplo, es el cubital posterior, este músculo que está aquí. Este que está aquí se llama, por ejemplo, el primer radial, esto que está aquí. Entonces, de todos estos músculos, el músculo que se afecta o que se inflama con mayor frecuencia es el músculo segundo radial, ¿sí? Entonces, de todos esos músculos que le dije, el músculo que se lesiona o se inflama con mayor frecuencia es el segundo radial, acá, a nivel del epicóndilo, a este nivel. Este, por ejemplo, un tendón sano, ¿sí? Y acá tenemos un tendón inflamado con unas alteraciones en las fibras del tendón aquí. Las fibras ya se empiezan a degenerar y se empiezan a romper las fibras. Este, por ejemplo, ya es cuando la tendinitis ya es una tendinitis crónica. Ya es de hace mucho tiempo que le duele al paciente. Incidencia anual de epicondilitis entre la población se estima que entre 1 al 3%. El 11% corresponde a profesionales, por ejemplo, por movimientos repetitivos, ¿sí? Cualquier tipo de profesional, o muy frecuente también en aquellos que utilizan mucho las computadoras. Del 5 al 10% son aquellos pacientes o deportistas que practican el tenis, ¿sí? Se suele situar entre los 40 y 50 años, o estos pacientes a estas edades, ¿sí? Generalmente son más propensos a sufrir este tipo de lesión y generalmente afecta a la extremidad dominante. Evidentemente, si vos utilizas mucho la mano derecha, son más propensos a sufrir epicondilitis del lado derecho.
o si del lado izquierdo, es del lado izquierdo. Generalmente la extremidad que más se utiliza. Las causas o la etiología de esta patología. En primer lugar, tenemos sobreuso muscular, donde el músculo, que fue lo que les dije, hace movimientos repetitivos, el músculo se sobrecarga y eso genera la inflamación. Movimientos repetidos de antebrazo, codo y muñeca, inflamación de los tendones del codo causado por microtraumatismo. Entonces acá se genera o se produce como un círculo vicioso. Si vos sobrecargas de manera o de sobremanera los músculos del codo, los músculos del epicóndilo, evidentemente va a llegar un momento dado en donde se va a inflamar esos tendones y va a empezar a doler. Y la tendinitis se clasifica en 3 tipos de tendinitis. Tenemos tendinitis aguda, tendinitis subaguda y tendinitis crónica. La tendinitis aguda, los síntomas que presenta el paciente son menores a 2 semanas, o sea, menos de 2 semanas, el paciente presenta el cuadro clínico: dolor, inflamación, impotencia funcional, o sea, imposibilidad para realizar los movimientos. La etapa subaguda, los síntomas son de 2 a 5 semanas. Y la etapa crónica, o también se lo llama tendinosis a la tendinitis crónica, los síntomas son superiores a 6 semanas. Y no mejora el paciente. Si el paciente no mejora, llega un momento dado donde el tendón se calcifica a este nivel acá. Se calcifica el tendón. Acá, a este nivel. Se calcifica. Quiere decir que aquí, donde le estoy marcando, se forma como un cartílago acá, a este nivel, donde está en blanquito. Entonces se calcifica el tendón. Esto puede ir aumentando la calcificación, agarra toda esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Como el tendón pierde elasticidad, pierde movimiento de sus fibras, entonces este tendón se puede llegar a romper, se rompe el tendón. Y ahí ya el tratamiento ya es quirúrgico. Síntomas y signos, ¿sí?, del paciente: agarres débiles y dolorosos que producen impotencia funcional. O sea, el paciente le va a costar agarrar objetos, que fue lo que les dije hace rato, torcer alguna prenda, ¿sí? Hipersensibilidad en la cara externa del codo, o sea, a este nivel va a estar hipersensible. O sea, solamente con la palpación nosotros palpamos en esta zona y el paciente va a referir mucho dolor, le va a doler al paciente, le va a doler demasiado. Inflamación, dolor de inicio insidioso, o sea, el dolor va a ser rápido, va a aparecer bruscamente, el dolor va a ser punzante, va a ser como un pulso, es como si fuera cuando te duele la cabeza y pin, pin, sentí esa sensación, y eso se llama dolor punzante. Se va a presentar en la cara lateral del codo, el dolor va a aumentar en la extensión activa de la muñeca, o sea, cuando nosotros hacemos este movimiento que está aquí. Esto se llama extensión de muñeca. Va a aumentar en la flexión pasiva de la muñeca, este movimiento, al hacer este movimiento también, ¿sí? Inclusive con el simple hecho de agarrar o estrechar la mano, ¿sí?, y apretar, ya va a generar dolor a nivel del codo, ¿sí? Y el dolor generalmente disminuye en la noche y durante el reposo, ¿sí? Por eso es un dolor mecánico, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada sobre la cervicalgia o lumbalgia o dorsalgia. Había dolor mecánico y dolor inflamatorio o dolor no mecánico. El mecánico, por ejemplo, era: mejoraba en el reposo, mejoraba durante o sin realizar ningún tipo de movimiento, no despertaba el sueño, ¿sí? Entonces, esa es la característica de los signos y síntomas de una epicondilitis. Factores de riesgo, ¿sí?
practicar tenis, trabajos que requieran la extensión repetitiva de la muñeca y sostener algo con el puño cerrado, disminución de la flexibilidad, edad avanzada, si hay un desequilibrio muscular, o sea, desequilibrio muscular se refiere si algunos músculos están más fuertes que otros. En el tenis, por ejemplo, tenemos incorrección en el agarre de la raqueta, tensión del acorde, o sea, tensión de la cuerda si es demasiada, debilidad de los músculos del hombro, codo y el antebrazo, y si es o lo realiza de forma repetitiva constantemente, ¿sí? La evaluación, ¿verdad? Se hace una evaluación mediante estas pruebas. Estas son las pruebas especiales para confirmar si el paciente presenta o no una epicondilitis. Primero tenemos la prueba de la silla, en donde se solicita al paciente que levante lateralmente una silla, estando la extremidad superior totalmente adosada al cuerpo y el codo en extensión. Si es positivo, al intentar el paciente alzar la silla en esta posición, si le duele a nivel del epicóndilo, entonces es positivo. La prueba de Bowman se pide al paciente que efectúe una presión determinada hasta 30 milímetros sobre el manguito de un esfingómetro, ¿sí? Se le pide al paciente que apriete una bolsa o con simplemente te estreche, al estrechar la mano, te apriete la palma de la mano, y si eso le genera dolor, entonces es positivo. Y luego tenemos la prueba de Mill, en donde se le pide al paciente en parado con el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión y el codo flexionado, se efectúan los movimientos de supinación en contrarresistencia. O sea, el paciente se encuentra en esta posición, nosotros colocamos una mano acá y le pedimos al paciente que intente girar la palma de la mano hacia arriba. Y al intentar girar la palma de la mano hacia arriba, si le genera dolor a nivel del epicóndilo, entonces es positivo. El paciente presenta una epicondilitis o codo del tenista, ¿sí? Diagnóstico diferencial. ¿Por qué es muy importante el diagnóstico diferencial? Porque muchas veces esta patología se suele diagnosticar de forma errada, porque hay otras patologías que se asemejan a la epicondilitis, pero no es epicondilitis. Por ejemplo, si el paciente presenta el síndrome del túnel carpiano, el dolor puede irradiar hacia el codo, que fue lo que yo le expliqué la vez pasada sobre el dolor referido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas en el corazón, pero el dolor irradia en el hombro, acá, a nivel del cuello. Radiculopatía cervical, puede ser que el paciente tenga una patología cervical y el dolor irradia y se queda en el codo. Entonces al paciente le duele el codo, pero su problema se encuentra a nivel cervical. Lesión condral capitelar, o sea, hay una artrosis a nivel de la articulación, una inestabilidad del codo, una inestabilidad por los ligamentos, lesiones, ¿sí? Engrosamiento del ligamento anular, que es un ligamento que se encuentra en la articulación del codo, ¿sí? Para saber si la lesión que presenta el paciente se encuentra en el codo o a nivel cervical, se hace esta técnica de manipulación vertebral. Se hace una inclinación de la cabeza y cuello hacia el lado izquierdo y se rota hacia la derecha. Y si el paciente refiere dolor a nivel del codo, entonces quiere decir que la patología se encuentra a nivel cervical y no es a nivel del codo. La arcada de Foster es para detectar un atrapamiento del nervio radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel o en la cara lateral del codo, ¿sí? Pasa un nervio que se llama nervio radial y puede ser que el paciente tenga inflamado el nervio radial y eso lo está produciendo la epicondilitis o codo del tenista. ¿Alguna pregunta con respecto a la epicondilitis? Súper claro, profe. Genial. Se entendió bien, profe. Bueno. Entonces, esta epicondilitis hoy en día es muy frecuente en los trabajadores, en los que utilizan mucho las manos y las muñecas, ¿sí? Muy frecuente es en ellos. Y como dije, esta tendinitis es tediosa,
es PCI, no se quiere curar fácilmente. Tarda mucho tiempo en curarse, ¿sí? Y muchas veces cuando no se cura bien, no hay una buena curación de esta tendinitis, vuelve a aparecer nuevamente los síntomas y ya se empieza a volver o es crónico. Bueno, entonces ahí ya terminamos la epicondilitis. Ahora vamos a hablar sobre la escoliosis. Deriva del griego escolios, que significa curvatura. En términos simples, la escoliosis es una condición en la que la columna vertebral de una persona se curva de un lado a lado. En una persona con una escoliosis típica puede verse como una S o una C. O sea, que fue lo que yo les dije a ustedes cuando hablamos de la evaluación de la postura. La escoliosis es la desviación de la columna en una vista posterior, de la columna. Y la curvatura puede ser en S, que se llama curvatura mixta o curvatura doble, o puede ser una curvatura simple que es en C, o sea, tiene una curvatura nomás. O puede ser que tenga dos curvaturas como la S. En la escoliosis, ven aquí, que por ejemplo una escoliosis en C. Es una escoliosis a nivel dorsal. Una escoliosis dorsal derecha, ¿ven? La desviación de la columna. Y generalmente la escoliosis se asocia a una rotación de la vértebra. La rotación, la vértebra rota y la costilla que se encuentra hacia atrás sale. Y eso produce la gibosidad, esto que está acá. Hay una maniobra que vamos a ver más adelante y el sábado también, que se llama maniobra de Adams, que es para evaluar la escoliosis. Y cuando la escoliosis es muy acentuada, ¿sí? Sale como una gibosidad por encima de la espalda acá. Entonces, en la escoliosis, ¿sí? Hay un acuñamiento vertebral. Acuñamiento quiere decir que se produce una compresión de las estructuras a este nivel. ¿Ven? Este, por ejemplo, es la columna vertebral. Esta es la vértebra. Este es el cuerpo vertebral. Este es el agujero vertebral donde pasa la médula espinal. Y esta es la articulación de la costilla con las vértebras. Esta es la apófisis espinosa. ¿Sí? Este es el lado convexo de la curvatura acá. Es este lado. O aquí. Este se llama convexidad. Y este que está hacia acá se llama concavidad. Esto es la convexidad acá. Y es lo que vemos aquí. Es esto que vemos aquí. La costilla se desplaza hacia atrás. Los cuerpos vertebrales deformados hacia la convexidad. La apófisis espinosa se desvía hacia la concavidad. ¿Sí? El canal vertebral se encuentra estrechado. ¿Sí? Hay una total rotación de las vértebras y las costillas. ¿Sí? Hay una rotación. Acá, por ejemplo, nosotros vemos una vista normal de la columna vertebral, ¿sí? Una vista normal de la columna vertebral. Esto, por ejemplo, esto es la apófisis. Esto se llaman apófisis espinosas. Esto que está acá. Apófisis espinosas. Esto se llaman apófisis transversa, ¿sí? Y acá ven cómo se encuentra la curvatura. Es una curvatura en C. Solamente tiene una curvatura. Esto que está acá. En C, curvatura en C. Generalmente, la escoliosis o la curvatura en S, cuando tiene la forma de una S, ¿sí? Entonces, la curvatura puede ser, que fue lo que les dije, puede ser como vemos aquí, puede ser en C, o puede ser una curvatura en S. Es cuando viene, hace esto, y hace esto acá. Entonces, la curvatura en C, solamente hay una curvatura a este nivel. Y la curvatura en S generalmente afecta la región dorsal y lumbar. La curvatura en C solamente puede afectar a la región dorsal
o solamente puede afectar a la región lumbar. ¿Se entendió la diferencia entre una curvatura en S y en C, verdad? Chicos, ¿entendieron bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se ve bien ahí en la imagen. Ok, Sí, profe, ¿se entiende? ok. Clasificación según sus características. Según su etiología o según la causa, tenemos las escoliosis congénitas causadas por anomalías vertebrales presentes al nacer. Quiere decir que durante la etapa embrionaria, en el vientre materno, el niño no se consolidó bien la columna vertebral por alguna alteración genética, ¿sí? Entonces el niño ya nace ya con esa escoliosis, con esa curvatura. Idiopática, de causa desconocida, subclasificada como infantil o juvenil, adolescente o adulto según la fecha de inicio. La idiopática generalmente ya se presenta durante la edad infantil, juvenil, adolescente o la adulta. La congénita ya es cuando nace con esa desviación. Y la idiopática es cuando aparece durante la etapa o su etapa, la etapa del desarrollo normal de esa persona. Y la escoliosis neuromuscular es desarrollado como síntoma secundario de otra condición como espina bífida. La espina bífida, por ejemplo, es cuando no se fusionan o no se une bien la columna vertebral. Generalmente la espina bífida es durante el nacimiento también ya se produce esto. Parálisis cerebral, atrofia muscular espinal o algún trauma físico, ¿sí? Entonces, según su etiología tenemos la congénita, que es cuando el niño ya nace ya con esa escoliosis. La idiopática es durante la etapa juvenil, adulta o adolescente, puede presentarse, y la neuromuscular es por algún tipo de patología. La idiopática, por ejemplo, puede ser cuando el niño usa mal la mochila, cuando utiliza o agarra objetos pesados más de un lado que de otro lado. En la edad adolescente o adulta es, por ejemplo, cuando trabaja y sobrecarga más el lado derecho que el lado izquierdo, entonces hace que la columna se incline más hacia el lado derecho. Y la neuromuscular ya es por algún tipo de patología, la espina bífida, parálisis cerebral, una atrofia en los músculos espinales o algún traumatismo físico, un golpe. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿sí? Esto es una radiografía posterior de la columna vertebral y acá tenemos los cuerpos vertebrales. Y aquí a este nivel se observa la escoliosis. Acá también nosotros podemos observar la escoliosis a este nivel. Y acá también podemos observar, ¿ven? Este niño hacia dónde se inclina más, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. El niño. Derecho, Hacia el profe. derecho, profe. ¿Y cómo se encuentra la escápula ahí? ¿Cuál está más hacia arriba o cuál está más hacia abajo? ¿Cuál de las escápulas está más hacia abajo acá? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál, Junior? ¿Cuál de las escápulas está más hacia abajo? Esto es la escápula, esto que están acá. La Y el de derecha, la derecha está mucho más abajo, profe. la Exacto. derecha. La El hombro derecha. izquierdo levanta mucho más. Exactamente, así mismo. ¿Y cuál de los dos triángulos de la talla es más chico que el otro? El derecho. El derecho, muy bien. Entonces quiere decir que este niño, tiene la curvatura así. En C, acá. En C. Exactamente, muy bien. Eso. Perfecto. La escoliosis idiopática, que fue lo que vimos nosotros, que es durante la edad infantil, o sea, durante el nacimiento, ¿sí? Se clasifica en A1, formas resolutivas, al cabo del tiempo regresan, ¿sí? A2, formas evolutivas, progresan hasta el final del crecimiento con ángulos en torno a los 100 grados.
nosotros vamos a ver después que hay un ángulo, lo voy a mostrar más o menos acá, que se llama ángulo de Cobb, en donde se traza una línea, a ver, aquí, se traza una línea a este nivel y otra línea a este nivel acá, así. Y este ángulo que se forma aquí, este se llama ángulo de Cobb, ¿sí? La primera vértebra que rota con la última vértebra que rota, ahí se traza la línea y este es el ángulo de Cobb, ¿sí? Y cuando son en torno a los 100 grados, ese ya es una curvatura muy importante, ya es muy difícil de que mejore esa curvatura. La escoliosis juvenil se diagnostica entre los 4 a los 10 años de edad, generalmente es torácica derecha. Generalmente la escoliosis suele ser a nivel torácica. Y la escoliosis adolescente se inicia después de los 10 años, más frecuente en niñas, ¿sí? A ver. La escoliosis neuromuscular, ¿sí? Que fue lo que yo les dije, por una espina bífida o, por ejemplo, una atrofia de los músculos espinales, algún traumatismo a nivel de la columna vertebral, produce esta curvatura. Ven como acá la curvatura es muy acentuada, muy acentuada. Y generalmente ya afecta al sistema nervioso, ¿sí? Las neuropatías A y las miopatías B. Las neuropatías A1, por ejemplo, afecta a la motoneurona inferior, que son los nervios que se encuentran por debajo. La A2, por ejemplo, ya afecta a la motoneurona superior, a los nervios que se encuentran ya por arriba, ¿sí? La B, homeopáticas, generalmente ya se asocian a una atrofia o alguna distrofia de los músculos. Según el criterio de localización, tenemos simples, que pueden ser dorsal derecha o dorsal izquierda. Puede ser lumbar derecha o lumbar izquierda, ¿sí? O puede ser dorso lumbar derecha o dorso lumbar izquierda. A ver. Por ejemplo, puede ser así. La escoliosis simple puede ser así. Lumbar derecha. Puede ser, si es así, lumbar izquierda. Puede ser dorsal derecha o puede ser dorsal izquierda, o puede ser los dos cuando la curvatura ya es grande. Puede ser dorso lumbar derecha o dorso lumbar izquierda, ¿sí? Esas son las simples. Las simples. Bueno, chicos, ya falta menos de un minuto. Nos vamos a conectar en un ratito, ¿sí? Vamos a esperar que grabe y nos conectamos otra vez porque ya falta menos.